Como ya lo habíamos prometido el día de ayer, hoy vamos a tener un programa de alto nivel con dos pesos pesados, desde el punto de vista intelectual, obviamente me refiero. Bueno, vamos a comenzar, primero que nada vamos a ir por edad, vamos a partir con los mayores. Tenemos con nosotros hoy día a Mauricio Rojas, él ya había estado en otras oportunidades aquí con nosotros. Mauricio Rojas es doctor en Historia Económica, él es casado, tiene 6 hijos, 3 nietos ya, él es historiador, escritor, académico de la Universidad de Lund en Suecia, fue miembro del MIR, Movimiento Izquierda Revolucionario, fue exiliado durante el régimen militar a Suecia, lugar en donde experimentó una evolución ideológica poco habitual, diría yo, desde el marxismo hacia el liberalismo. Fue también miembro del Parlamento sueco por 2 periodos, ha escrito numerosos libros, el último de ellos, Suecia, el otro modelo, y también junto a Mario Vargas Llosa ha sido uno de los principales ponentes a nivel mundial del liberalismo. Bienvenido, Mauricio, una vez más a Faro Empresarial. Muchas gracias, Francisco. Bueno, y el otro peso pesado que tenemos hoy día, desde el punto de vista intelectual, insisto, es a Fernando Atria, él es doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo, él es casado con 3 hijos, actualmente también es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, se ha especializado en temas de Derecho Constitucional, también se ha convertido en uno de los principales asesores en materia constitucional de Michelle Bachelet. Actualmente es militante al Partido Socialista, aun cuando en su juventud militó en la democracia cristiana. Muchos lo consideran uno de los ideólogos del programa de la nueva mayoría, al menos eso dicen. Ha sido crítico de la Constitución actual, ha sido uno de los grandes promotores de realizar un cambio de la Constitución actual a través de una asamblea constituyente. Bueno, bienvenido, Fernando, a Faro Empresarial. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola, Francisco, gracias a ti. Hola, Mauricio. Hola. Bueno, me gustaría comenzar más bien con temas de tipo anecdótico histórico, porque tenemos aquí a 2 personas intelectuales, pero sin embargo que han hecho un poco el camino de alguna manera inversa. Tenemos aquí a Mauricio el año 73, tú fuiste exiliado por pensar distinto al régimen, porque en ese momento tú abrazabas las ideas marxistas, y sin embargo posteriormente tuviste una evolución hacia el liberalismo. Sin embargo, tú, Fernando, el año 73 tenías 5 años, si no me equivoco, tenemos la misma edad. 5 años. Es decir, yo creo que... 4 en realidad. 4. Apenas te acuerdas de los tanques, de los bombardeos. Son más bien cosas que nos contaron, a ti y a mí. Pero sin embargo, después fuiste evolucionando, participaste en el Partido Demócrata Cristiano y hoy día has, de alguna manera, evolucionado al Partido Socialista, tiene una visión más bien de izquierda y muy crítica incluso a lo que al desarrollo político, económico que llevó a cabo la Concertación durante sus primeros 20 años. Así que, en primer lugar, aquí tenemos estos dos ejemplos de personas que han hecho el camino inverso, se podría decir. Así que, no sé, pues los quiero un poco invitar a comentar sobre esto. ¿Qué fue para ti, Mauricio, lo que te llevó de alguna manera a hacer este camino del marxismo al liberalismo? Bueno, muchas cosas, encuentros con personas, no menos, personas que venían arrancando de las dictaduras comunistas. Suecia recibe gente de todas partes. Yo venía arrancando una dictadura derechista y me encuentro ahí aprendiendo sueco. Me impactó mucho un cubano homosexual que había estado en los campos de concentración de Fidel Castro, del Che Guevara. Y claro, yo predicaba al hombre nuevo y de pronto tenía frente a mí el resultado de ese tipo de ideas. Y así fue conociendo mucha gente que arrancaba de Rusia. En fin, el socialismo real era bastante brutal. Y además que no era casualidad, siempre se daba esta consecuencia. Cada vez que mis ideas llegaban al poder tenían unas consecuencias muy tristes para la gente. Bueno, y eso empieza a hacerte reflexionar, ¿qué pasa? ¿Qué tienen mis ideas que llevan a esto? ¿O es pura casualidad? ¿O es alguna causa histórica distinta? Yo llegué a la conclusión de que mis ideas eran causantes, en gran medida, de este resultado que siempre se daba cuando se llegaba al poder. Y por eso que fui cambiando, al final yo dije, y no solamente eso, cualquier ideología colectivista
tiende a ejercer violencia sobre el ser humano, sobre el individuo, a someterlo a grandes causas, entre comillas, que al final terminan poniendo al pequeño individuo en un lugar muy precario. Y por eso que para mí el liberalismo fue la defensa de esto. El liberalismo para mí no es economía, no es ese tipo de cosas, sino que es una serie de reglas que nos permiten defendernos frente a unas violencias que pueden ejercerse a nombre de ideales magníficos o menos magníficos, y eso es lo importante para mí, esa defensa del individuo. Y para ti, Fernando, el ideal de sociedad al que tú aspiras es más bien a esa sociedad de la cual Mauricio arrancó de alguna manera. Bueno, descrita así, desde luego que no, por supuesto. Antes que nada, solo una precisión respecto a la presentación. Yo no soy asesor constitucional de Bachelet. Yo participé en la comisión del comando, pero después de que entregamos el informe de esa comisión, que fue algo así como en septiembre del año pasado. O sea, fuiste de alguna manera. Bueno, en el fui miembro pasado de la comisión constitucional del comando, pero no... No actualmente. No. Lo digo porque ahora se dice que yo soy del segundo piso. Todas esas son cosas que no son verdad. O sea... Yo opino, escribo las cosas que escribo, quien las lee y las encontrará sensatas o no, y hará lo que obrará en consecuencia. Ya, pero convengamos que tu idea de alguna manera están plasmadas sí, pero bueno, ahí ya en el programa. Quiero decir, no me corresponde a mí decirlo, puede sonar pretencioso que yo lo diga. Yo simplemente lo que quiero decir es formalmente yo no soy asesor ni del gobierno, ni de un ministro, etcétera. De acuerdo. Con lo cual yo no me estoy tampoco diciendo que no me quiero contaminar, ¿no? Simplemente no es el caso. No me estoy ni quejando ni celebrándolo, simplemente diciendo. De acuerdo. Ahora, yo creo que lo que decía Mauricio, yo creo que tiene una cuestión de la cual yo creo que la izquierda tiene que hacerse cargo. Y la pregunta para la izquierda es, ¿cuál es la conexión que hay entre las ideas de izquierda y lo que se llama los socialismos reales? Y esa es una pregunta importante. Yo creo que cualquier pensamiento actual de izquierda serio tiene que hacérsela. Yo creo que la conclusión a la cual él llegó, que hay una conexión entre cualquier idea que vaya más allá de entender lo político como una manera de poner una barrera alrededor de cada uno para protegerlo, y que lo demás entonces quede entregado a la interacción contingente de lo que ocurra. Digamos que cualquier idea adicional a esa de lo político es causa del totalitarismo y el terror. Yo creo eso es claramente injustificado, pero que es verdad que uno tiene que hacerse cargo de la experiencia de los socialismos reales, eso yo creo que es verdad. Y por eso yo creo que, la izquierda actual es una izquierda que ya no reivindica esa experiencia. Esa experiencia es una experiencia que, claro, no se puede negar que ocurrió, ni mucho menos, pero es cosa de ver, no hay una izquierda relevante que esté defendiendo la instauración del socialismo en su versión soviética o la Alemania democrática o este europea, etcétera. Yeah. Sin embargo, Fernando, hoy día en el gobierno hay un partido que no ha hecho ni la más mínima autocrítica respecto del estalinismo, el marxismo, las dictaduras. Está gobernando. Tenemos una presidenta que no dice nada cuando visita países donde hubieron dictaduras de este tipo. O sea que esto no es pura historia. Está en el gobierno de Chile hoy día instalado. Además, otra cosa, Francisco, no se trata solamente de esa experiencia brutal del socialismo real. También, y más todavía, la izquierda actual está inspirada en la vieja socialdemocracia europea, especialmente en la nórdica. Aquella que construyó un gran Estado benefactor que quebró hace 25 años, y eso me llama un poco la atención, que en vez de inspirarse en lo que es la moderna socialdemocracia, por ejemplo, en los países nórdicos, la inspiración venga de un modelo ya muy fracasado, muy pasado, porque yo creo que Chile merece más futuro que copiar pasado fracasado. Yo no sé qué dices tú, Fernando, de eso. A ver, yo diría, lo primero, yo diría que las reglas que se aplican, o lo que uno es razonable esperar de una autoridad del Estado cuando va de visita a otro Estado, no es lo mismo de lo que escribiría un académico en un artículo académico. Entonces, que la presidenta Bachelet de visita en un Estado como el Estado alemán no haya hecho una especie de declaración en contra de yo creo que está siendo sobreleído por razones de anotarse algún punto político. Y yo diría la verdad lo mismo del Partido Comunista. El Partido Comunista no es un partido que esté abogando por una dictadura stalinista,
Claro, hay esta presión, que yo de nuevo la interpretaría como una cuestión de anotarse puntos políticos, porque uno vaya por el mundo con un checklist diciendo, a ver, ¿cuáles son los países con los cuales que yo tengo que repudiar? Tengo que repudiar a Corea del Norte, tengo que repudiar a Cuba, tengo que repudiar, bueno, China, bueno, sí, pero no tanto, porque China es harto poderoso, así que dejemos pasar China. En fin, yo creo que esa cosa está bien, pero yo diría que desde el punto de vista de las ideas que se están sosteniendo, interpretar lo que está pasando hoy día como si se estuviera tratando de instaurar una versión nueva de esos socialismos reales, yo creo que es una exageración grosera. Y por otro lado, diría algo parecido respecto de esta idea de que lo que se quiere es crear un estado de bienestar a la manera tradicional, porque se están buscando formas novedosas. A mí esa es una de las cuestiones que más me llama la atención sobre la discusión en educación. Si el gobierno, porque la manera, lo que tenía ese estado de bienestar es que funcionaba sobre la base, entendía que la idea de derechos sociales se realizaba a través de la provisión pública. Y pública aquí quiere decir estatal. No, servicios públicos. Bueno, yo creo que vamos a ahondar justamente en este tema, Fernando y Mauricio. Antes de eso tengo que decirles lo siguiente, estamos como siempre transmitiendo directamente en el Club El Golf 50, que además recomendar celebrar tu matrimonio a cualquier fiesta en el Club El Golf 50, con capacidad para más de 600 invitados, excelente gastronomía, equipamiento, decoración, estacionamiento gratuito, una ubicación inmejorable como es Avenida El Golf 50, esquina Apoquindo. Y ya son más de 130 convenios internacionales con prestigiosas instituciones las que permiten a sus alumnos, a los alumnos de la Universidad Andrés Bello estar conectados con el mundo. Universidad Andrés Bello acreditada y parte del Sistema Único de Admisión. Y detrás de cada trabajador de la construcción hay una familia y nuestro deber como empresarios es asumir el liderazgo de la seguridad laboral. Cámara Chilena de la Construcción, obra constructores, obra de todos. Les recuerdo que estamos conversando con el escritor y historiador Mauricio Rojas y con el experto en Constitución, en Derecho Constitucional, Fernando H. Vamos a una breve pausa y volvemos de inmediato. Bueno, ya estamos de vuelta en Faro Empresarial, les habla Francisco Mato y ya estamos realizando un programa de alguna manera especial, una suerte de debate, al menos desde el punto de vista de las ideas. Tenemos a dos grandes intelectuales, tenemos hoy día a Mauricio Rojas, doctor en Historia Económica, también a Fernando Atria, doctor en Derecho y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, estábamos hablando sobre este tema, tú mencionaste lo de los derechos sociales, que es un elemento, entiendo, que el cual tú también has ahondado y es una de las materias que han estado hoy día sobre la mesa y que incluso tú propones que esto debería estar dentro de la Constitución, consagrado, algunos derechos sociales tales como la educación, la salud, corrígeme si estoy equivocado, no sé si otros derechos también, pero en el fondo que la Constitución tiene que garantizar estos así llamados derechos para todas las personas por norma, de manera que la sociedad tiene que proveerlo. O sea, esa es una discusión distinta, ¿no? ¿Cuál es la manera en que estos derechos tienen que estar reflejados en la Constitución? ¿A tu juicio deberían estar reflejados? O sea, yo creo que, digamos, hoy por hoy, sería difícil pensar una Constitución en cualquier parte del mundo, diría yo, que contuviera garantía de los llamados derechos de primera generación, derechos de libertad negativa, que son llamados, y no contuviera referencia, bueno, ni siquiera la Constitución de Pinochet dejó de hacer referencia al derecho a la educación, al derecho a la salud. Otra cuestión, pero que es distinta, una discusión distinta, es cuáles son los mecanismos de realización directa de esos derechos, si es posible ir a un tribunal y exigir en función de esos derechos. Esa es una discusión constitucional distinta. Pero la idea de derechos sociales es una idea que bueno, uno la encuentra prácticamente en todas las constituciones, salvo constituciones cuyos Bills of Rights son antiguos. Claro, en la Constitución norteamericana, cuyo Bill of Rights es de finales del siglo XVIII, no hay, porque la idea de derechos sociales es una idea típica del siglo XX. Pero desde Weimar en adelante es difícil encontrar... O sea, ¿tu juicio deberían tener las constituciones modernas referencia a los derechos sociales? Bueno, la chilena la tiene, de hecho. Dice que todos tienen derecho a la educación. Bueno, ¿y qué pasa con la persona que entonces no tiene derecho a la educación, tiene que ir a demandar al Estado? Bueno, esa es la otra pregunta que yo decía. Porque ¿de qué sirve tener un derecho constitucional si es que la práctica no lo puede ejercer? Bueno, es que ¿Es una mero voluntarismo o una declaración de principios? No, es que esa es la cuestión a la cual yo iba antes de la pausa. Y es que la manera tradicional, la idea de derechos sociales surge con el estado de bienestar. Y con lo que uno podría llamar el estado de bienestar, digámoslo así, de primera generación. Y este estado de bienestar
la relevancia de los derechos sociales no era que cada uno tenía una acción para ir a un tribunal y conseguir algo. No, la idea de que, por ejemplo, la educación es un derecho social es que la educación no puede quedar entregada al resultado contingente del mercado. Por la sencilla razón de que en el mercado, bueno, la lógica que prima es value for money, ¿no? Yo obtengo la calidad que corresponde a lo que yo puedo comprar. Y entonces, si la educación es un derecho social, tiene que distribuirse con una lógica distinta a la lógica del mercado. Bajo ese supuesto, Fernando, para hacer simplemente la acotación, ¿vale derecho social en el sentido que el Estado, por ejemplo, le entregue los recursos a los ciudadanos para que ellos libremente vayan al mercado y adquieran la educación, por ejemplo, que ellos estimen conveniente, o tiene que ser, por definición, proveída también por el Estado, es decir, bueno, tiene que ser de origen estatal? A ver, es que vamos por partes, porque en esto que yo llamo la primera versión del Estado de Bienestar, o el Estado de Bienestar que Mauricio decía que quebró, que yo tampoco sería tan categórico así como que quebró y se acabó, no, pero evidentemente sufrió una crisis. La lógica era, en la medida en que algo es un derecho social, la provisión tiene que ser estatal, ¿no? Entonces eso llevó a la expansión de los servicios públicos, y el caso escandinavo es característico, ¿no? Entonces, si la educación es un derecho social, la educación se provee a través de escuelas públicas, y aquí pública significa estatales. Y si la salud es un derecho social, la salud se provee a través de un servicio nacional de salud. El paradigma de esto es el modelo de Beveridge de Inglaterra, ¿no? Que tiene un sistema que es público, los médicos, bueno, ya no, pero eran funcionarios públicos, ¿no? Esa es la primera lógica. Ahora, si uno ¿estás de acuerdo con esa lógica? Espérame. Si uno mira lo que se está tratando de hacer en educación hoy día, diría yo, lo que yo llamaría, quizá con exceso de optimismo, es tratar de pensar o tratar de organizar una especie de estado de bienestar de segunda generación, post-neoliberal. Porque lo que pretende el modelo de la reforma educacional no es transformar toda la educación en educación estatalmente provista a través de escuelas estatales. Eso se ha dicho, pero yo creo que cualquier lectura razonable del proyecto muestra que no es así. Lo que sí pretende es sacar el mercado de la educación. Que pueda haber educación privada, pero que no sea provista conforme a la lógica del mercado. Y por eso... O sea, sin fines de lucro. Bueno, sin fines de lucro, que el proveedor no puede seleccionar a quién proveer y a quién no proveer, ¿no? Y que no puede tampoco, por lo mismo, cobrar a cambio de lo que provee. Porque si puede cobrar a cambio de lo que provee, bueno, el que puede pagar accede y el que no puede pagar no accede. Si puede seleccionar, el proveedor... En fin, si uno enumera, no al copago, no a la selección, no al lucro, de lo que se trata es precisamente de crear un espacio, en el sentido más tradicional, de sociedad civil. Es decir, este espacio de asociatividad entre el Estado y el mercado. Es decir, lo importante de los derechos sociales no es que sean de provisión estatal. Lo importante de los derechos sociales es que no se distribuyen a través del mercado. Ok, pero sin embargo, Mauricio, tú tienes una experiencia un tanto distinta de Suecia, claro, que es como la meca ellos son los que inventaron el Estado benefactor, sin embargo, vienen un poco de vuelta. Bastante de vuelta, o sea, las cosas que Fernando plantea son exactamente lo contrario de esa gran reforma del estado del bienestar, que fue para salvarlo, no fue para desmontarlo, ni terminarlo, ni nada por el estilo, sino fue para hacerlo sostenible y para, en vez de excluir, por ejemplo, a los empresarios, por ejemplo, el fin del lucro, tratar de integrarlo inteligentemente. Yo creo que esa es la sabiduría nórdica, que ha buscado, en vez de crear antagonismos, aquí no puede entrar el empresariado, aquí el lucro no, por definición, etcétera, ha tratado de decir, a ver, ¿en qué nos sirve el empresariado? Ya han encontrado que es muy bueno para crear diversidad, una oferta distinta. El lucro sirve, por supuesto, porque es bueno atraer inversión, porque es bueno atraer emprendedores. Ahora, ¿dónde tenemos que limitar el mercado? Cosas, por ejemplo, que Fernando con toda razón mencionaba. No hay selección en el sentido económico. Sí hay meritocracia, por supuesto. O sea, si alguien le contara que en Chile van a abolir la selección de los liceos, de la gran mayoría, alguno quedará con selección, los suecos no entenderían nada, dirían qué país más extraordinario es ese que se permite semejantes lujos. Ahora, fuera de la educación, en todos los demás servicios públicos, hay copago, por supuesto, como una forma inteligente de regular la demanda. Entonces, ¿qué es lo que se ha buscado en Suecia? Salir del viejo antagonismo que yo creo que Fernando representa todavía, donde se ve el mundo de lo público, de lo político, como antagónico al mundo de la empresa o del lucro, ¿no? Y ellos han buscado la forma de... El voucher, los bonos, los vales del bienestar, que hoy día existen en toda la provisión públicamente garantizada de servicio, es una forma de combinarlo. O sea,
no hay precios diferenciales. Ninguna escuela en Suecia la escuela alemana cuesta lo mismo que la escuela de la municipalidad X. El hospital privado dentro del sistema de cooperación pública-privada cuesta lo mismo, con o sin fines de lucro, que el hospital que tiene, suponte, la provincia. Pero para el usuario, ya sea del sistema de salud o de educación, ¿qué diferencia hay entre ir a un sistema estatal o un sistema con fines de lucro? ¿Él nota la diferencia? Ninguna. No le pueden cobrar ni más ni menos. Todos tienen que seguir un plan escolar. ¿Qué es lo que él elige? Elige una idea de educación. Esta escuela, que puede ser pública, porque hoy día las escuelas en Suecia se diferencian mucho, porque todas compiten por los alumnos, por los padres, para que las elijan. Nadie tiene monopolio, me asignaron estos alumnos, me asignaron estos pacientes. Todos tienen, a todo nivel, que buscar complacer la demanda muy diversificada de una sociedad desarrollada. Eso es lo que yo creo que Chile tendría que hacer. Y en vez de limitar posibilidades de diversificación, de competencia, debiera abrirlas al máximo con buenas regulaciones, con formas de evitar discriminaciones o que el bolsillo logre crear espacios de segregación. Eso es totalmente rechazado en Suecia, por supuesto. Fernando, tú planteas entonces que estos derechos sociales que el Estado debiera proveer a la ciudadanía, no necesariamente mediante provisión estatal, sino que también pueden haber instituciones privadas, pero sin fines de lucro. ¿El lucro es malo? A ver, espérame. Es que eso fue lo que yo entendí, al menos en el caso de la educación. Tú dijiste... yo dije tres cosas y tú mencionas solo una, lo cual no hay problema. Quieres, pero después podemos seguir con las otras dos, pero en este caso puntual. Es que, si me permite hacer una acotación antes. Uno escucha a Mauricio y uno diría, bueno, Mauricio entonces debería estar con la reforma educacional. Porque si uno piensa, el modelo actual chileno, que permite cobro privado bastante a destajo, está bien, el financiamiento compartido tiene un límite, pero un límite bastante alto, y permite selección, y no solo selecciona, de hecho, bueno, la selección académica en rigor hasta sexto básico está prohibida, permite selección académica después, y permite selección por muchas otras razones, permite selección por compatibilidad con el proyecto educativo, que es una manera de permitir selección por cualquier razón, etcétera, y claro, y se propone eliminar eso, que es exactamente lo que Mauricio ha dicho, que está por supuesto excluido en Suecia, que es el otro modelo, si me permite decirlo así. Entonces, claro, Mauricio dice, aquí tenemos un problema porque esto antagoniza a los empresarios, pero si uno lo mira, uno diría, bueno, esta cuestión del lucro, entonces parece ser una cuestión de mucho menor envergadura que lo demás, porque se tiene que ver con, ojo, no tiene que ver con la posibilidad, que yo diría que sí es una cuestión importante, especialmente en la historia chilena, con la posibilidad de desarrollar proyectos educativos que no sean estatales, porque eso se va a poder seguir haciendo sin lucro. Entonces, la cuestión de si se puede ofrecer educación con fines de lucro tiene que ver con la posibilidad de allegar más recursos por parte del Estado, pero esa, diría yo, es una cuestión, en estos términos, administrativa, es decir, una cuestión de segundo orden. Digamos, si fuera así, el que está de acuerdo con las dos primeras cosas que son de significación mayúscula y está en desacuerdo con la tercera, bueno, uno diría, on balance, debería estar más bien a favor que en contra, pero yo escucho a Mauricio y escucho en general la oposición que había a la derecha y lo que a mí me sorprende es que si la reforma del gobierno, si el gobierno hubiera dicho, vamos a hacer una reforma educacional en que se abole la educación privada y va a haber solo educación estatal, las críticas que se escucharían serían las mismas. Que no están que están en contra de la libertad de los padres, que quieren acabar con la educación particular. Entonces, es como que ellos mismos no distinguieran entre una reforma que acabara con la educación particular y la reemplazara por educación puramente estatal y lo que tenemos hoy día en la discusión, que es una manera en la cual podremos tener discusión, y si en un minuto más podremos hablar del lucro, en la cual podremos tener alguna discusión, pero que, por lo que mismo que ha dicho acá ahora mismo Mauricio, en lo sustancial, la idea de que el sistema educacional tiene que organizarse de modo de distribuir educación, no conforme a la lógica desigual del mercado, sino conforme a la lógica ciudadana de los derechos sociales. En eso parece que estamos de acuerdo. Pero Fernando, de lo que estamos hablando es que tú puedes corregir el mercado en vez de excluirlo. Que tú puedes poner reglas a los emprendedores para que funcionen proveyendo estos servicios, en vez de decirle, no, aquí no pueden entrar. O sea, lo que yo discrepo profundamente de la reforma planteada es ese ánimo excluyente que me parece algo realmente anticuado. Una reforma más inteligente hubiese buscado alcanzar
las metas, por ejemplo, de no segregación, de no discriminación, que para mí son absolutamente necesarias. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Es básico cambiar esos mecanismos. Bueno, es que pero lo hubiese hecho sin antagonizar. Pero espérate, que si tú estás de acuerdo con eso, yo diría, también hay que tener un poco de realismo respecto de la capacidad de... O sea, lo que tú me estás diciendo es, mira, el mercado tiene una tendencia interna hacia vincular que la oferta calce con la demanda. Y entonces que si la demanda es diferenciada, si hay personas que pueden pagar más o son más baratas de educar, por ejemplo. Porque según el origen socioeconómico es más barato o más caro estudiar. Entonces el mercado le provee al sostenedor un incentivo para tratar de que sus estudiantes sean los más baratos de educar, por razones obvias. Esa es la lógica del mercado. Si el mercado funciona bien porque tiene su lógica. Entonces, la idea es, el mercado tiende a separar. Todos los sostenedores tienen un incentivo de mercado para seleccionar todo lo que puedan sus estudiantes de modo que sea lo más barato posible, solo para referirme a eso. Y entonces vamos a crear alguna máquina estatal y un conjunto de regulaciones que va a lograr hacer que el mercado que tiende hacia X, en realidad forzarlo a que vaya hacia Y. ¿No te parece inteligente? Espérate, es que yo diría eso, yo soy más hayekiano que eso. Yo creo que si uno quiere que las cosas tiendan hacia ahí, en eso parece que estamos de acuerdo, entonces tener un sistema que espontáneamente tiende a alejarse de I y confiar en la capacidad regulatoria y fiscalizadora del Estado para poder forzarlo a dirigirse hacia I, a mí me parece primero una esperanza, un acto de fe en las capacidades de la administración de poder hacer eso, y B, bueno, esa regulación va a tener que interferir harto significativamente con la posibilidad de los establecimientos de funcionar. Entonces a mí me parece más razonable si lo que importa es que haya posibilidades de desarrollar proyectos educativos fuera del Estado, que yo creo que esa es una cuestión importante, precisamente por consideraciones de libertad individual. Si eso es lo que importa, entonces organicemos un sistema que tienda hacia ahí, que permita esos proyectos particulares, pero que no funcione con una lógica de mercado. Bueno, le vamos a dar enseguida a Mauricio su derecho a réplica a esta exposición que ha hecho Fernando. Bueno, ya estamos de vuelta en Faro Empresarial, les habla Francisco Mate, estamos conversando con Fernando Atria y con Mauricio Rojas. Recién, Fernando, tú planteabas entonces que tú estás de acuerdo en un sistema, en el caso de la educación, que tienda hacia una situación en que disminuya la exclusión, que disminuya la discriminación y que disminuya la segregación, ¿no es cierto? Y tú también estás de acuerdo con esas mismas, Mauricio, estás de acuerdo con esos mismos objetivos, pero sin embargo quizás el cómo tenemos algunas diferencias. El cómo es bastante distinto. Yo creo que Fernando se basa en una idea del mercado que es muy fundamentalista. Para Fernando el mercado es una cosa y siempre hace la misma cosa. Los nórdicos y muchos otros europeos han descubierto que el mercado es una herramienta, un instrumento que se puede regular como cualquier otro instrumento, de acuerdo a las necesidades que estamos planteando. Por ejemplo, en la educación tenemos un tipo especial de uso del mercado. Y hay que hacerlo. Hoy día en toda Europa, no solamente en educación, en salud, en cuidado de ancianos, tienen la misma tendencia, incorporar al mercado de una manera que revise aquellos aspectos que en ese caso dan un mal resultado. Por ejemplo, hoy día en toda la salud europea, la reforma inglesa que tú mencionaste, o británica, la reforma alemana, la reforma holandesa, la reforma sueca, tratan de incorporar emprendimiento, iniciativa privada, ¿para qué? Para crear diversidad y competencia, porque todos han entendido que al excluir el mundo del emprendimiento, el lucro, tú excluyes un gran potencial de creación de alternativas. Y eso tú lo sabes muy bien. Tú sabes que sacando el interés del lucro o el empresariado, que es lo que a ti te interesa sacar de estas áreas, tú vas a tener una pequeña oferta alternativa al Estado, siempre muy limitada, y que al final vamos a caer en un sistema fundamentalmente estatal. Porque tú me darás algún ejemplo de que no se hace en alguna parte. Yo no lo conozco, por lo menos. En todas partes donde tú has excluido al emprendedor, al lucro, a la iniciativa privada, termina siendo un sistema casi totalmente estatal, con algún elemento de caridad, alguna iglesia, etcétera. Tú sabes muy bien que ese es el resultado. Y yo creo que ese es el resultado buscado, además. Bueno, tú estás imputando intenciones. Yo no sé si será el resultado buscado, porque ¿buscado por quién? Pero tú conoces ese resultado. Yo no creo que ese resultado sea razonable de prever en Chile. Y yo creo que la experiencia chilena, la idea de una educación particular subvencionada que no funciona conforme a las reglas del mercado, es una idea que está en la historia chilena y yo no veo ninguna razón para que se acabe por el solo hecho de que el mercado queda afuera. Yo creo que esa es bueno,
Bueno, una exageración de las consecuencias, esto de predecir cosas que van a pasar, que no tiene mayor fundamento, no veo por qué decirlo así. Fernando, para ti un grupo de profesores, sostenedores que se juntan y que arman un colegio y que tienen historia relacionada con la educación, tienen su motivación con la educación y se esfuerzan, invierten, se esfuerzan por mejorar la educación de los alumnos que se enseñan. Y por lo tanto forman una sociedad anónima, por supuesto, con fines de lucro. O de responsabilidad limitada, probablemente. Bueno, ok. Y que a lo mejor, quizás, si tienen mucha suerte, al final de algunos años van a lograr algunos pequeños excedentes que irían a complementar sus exiguos sueldos que ellos van a obtener de ahí. Por lo tanto, es una sociedad con fines de lucro y es educación con fines de lucro. ¿Eso te parece a ti entonces que iría en contra de este modelo que tú pretendes, que disminuya la exclusión, la discriminación, la segregación, y por lo tanto no debiera ser sujeto de recibir un aporte estatal de manera que pueda proveer ese servicio de educación a los apoderados que libremente eligieron ese establecimiento? Mira, aquí yo no voy a dar una respuesta simple a tu pregunta. Espero que tengamos la posibilidad de discutir esta cuestión con la calma que merece, porque el debate público habitualmente funciona con cuñas. Y claro, las cuñas son problemáticas, porque no permiten hacer distinciones. Imaginemos este grupo de profesores. ¿Por qué quiere este grupo de profesores poner un colegio? La respuesta probable, dado que tú me pusiste el ejemplo, un grupo de profesores, etcétera, es que ellos quieren dedicar su vida a la educación. Entonces, no es que ellos quieran poner una empresa. No necesariamente es un emprendimiento con fines de lucro. Quieren tener una remuneración, por supuesto. Pero en toda la discusión sobre la educación provista con fines de lucro, la idea de que la gente va a trabajar sin remuneración nunca ha aparecido, por supuesto. O sea, lucro no es remuneración en ese sentido. Vamos a ir un minuto en qué quiere decir lucro. Entonces, claro, lo interesante hoy día es que ese emprendimiento que tú has mencionado, hoy día, por razones legales, sería una sociedad de responsabilidad limitada. Porque la alternativa sería que estos profesores hubieran armado una corporación o fundación que hasta febrero del 2012, en que hubo un cambio legal, era una locura. O sea, necesitaban un decreto del Ministerio de Justicia y después, si querían corregir los estatutos, necesitaban otro decreto y eso eran 6 meses más. Entonces, desde el punto de vista jurídico, yo como abogado le habría dicho, organícense como sociedad. Pero entonces ellos tienen forma jurídica de personas sin fines de lucro, pero en cuanto a su sustancia, no tienen un compromiso instrumental con la educación. No es que ellos usen la educación para obtener una utilidad, ellos quieren dedicar su vida a la educación. No lo sabemos. Bueno, dado que tú me hablaste de profesores. No, porque lo que yo quiero decir, ni siquiera son profesores, son personas que a lo mejor son profesionales. A lo que yo estoy apuntando es que lo probable es que hoy día, bajo la forma jurídica de personas con fines de lucro, haya muchos establecimientos que no tengan fines de lucro, en los hechos. Y entonces para los cuales la transición sea mucho menos traumática de lo que se dice. Esa es una cosa. Porque ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay un tema con la educación provista con fines de lucro? Y yo esperaría que quienes defienden el mercado sean sensibles a esto, porque esto no es sino una especificación de cuáles son las condiciones de mercado. Mauricio dice, yo tengo una visión monolítica del mercado. No, yo tengo una... Fundamentalista, no monolítica. No, el fundamentalismo está en decir, si el mercado es bueno, tiene que ser bueno para todos. Ese es fundamentalismo. Lo que no es fundamentalista es decir, mira, el mercado es una cosa, un espacio institucional de interacción que es altamente importante, eficiente, etcétera, pero que como tiene ciertas características, hay espacios que están mejor sin mercado. Eso no es fundamentalismo. Eso es ser sensible a las características de lo que estamos hablando. Pero ¿por qué razón en Suecia, por ejemplo, existe, que todos miran a Suecia y yo creo que nos llevan bastante años en la materia, ¿por qué ya existen las escuelas subvencionadas con fines de lucro, que incluso le llaman escuelas libres? Y son corporaciones grandes y no son profesores, son empresarios que incluso arman unas sociedades que creo que alguna de ellas se transan en la bolsa y los suecos parece que son bastante más pragmáticos y no tienen ningún problema. ¿Por qué? ¿Cómo se combina esto que plantea Fernando y cómo lo han resuelto los suecos? Bueno, porque hay unas restricciones políticas y culturales muy importantes. Que no existen en Chile. Por ejemplo, no afectar la igualdad de acceso. Toda la reforma del estado del bienestar sueco se basa en el respeto a la igualdad de acceso. Por lo tanto, lo único que ha hecho la reforma introduciendo el lucro al emprendedor es aumentar las posibilidades de elegir de cualquier persona. Incluso a quienes más afectados y se han quejado muchísimo son las personas de más altos ingresos, que antes en la vieja escuela, esa que asignaba a los niños a la escuela del barrio, tenían sus escuelas del barrio, que tenían mejores casas y que tenía, por lo tanto, una especie de reserva escolar allí. Hoy día, un niño de un suburbio de Estocolmo, un hijo de un inmigrante iraní, puede, por meritocracia, entrar a la escuela alemana, inglesa, francesa. No le cuesta un peso más
él compite. Antes no podía porque estaba asignado a la escuela del barrio. Y como tú sabes, Fernando, el gran problema de la segregación no empieza ni termina en la educación. Tiene que ver con todo el resto de cosas. Por lo tanto, aumentar la movilidad, cuidando la igualdad de acceso, premiando la meritocracia, poniendo más recursos en las escuelas más vulnerables, cosa que el voucher sueco hace con mucha claridad. Se puede llegar a un incremento de un 40% del voucher para las escuelas, porque como tú decías, cuesta más educar a niños que tienen condiciones peores de partida. Con esa conciencia, con toda esa regulación, tú perfectamente haces del emprendedor, del lucro, de todo ese mundo de creatividad que lo tenemos relegado a los zapatos, a los televisores, lo puede hacer una parte de la creación del bienestar en la educación, en la salud, en el cuidado de niños ancianos. O sea, yo diría que en Chile decir que ese mundo de creatividad y de mercado lo tenemos relegado a los zapatos y a los televisores, en un país que ha llegado a un nivel de estructuración a través del mercado, que es prácticamente inédito en el resto del mundo civilizado. O sea, yo diría que es otra forma de fundamentalismo. Pero tú quisieras eso, ¿no es cierto? No, lo que yo diría es que el mercado sea bueno no quiere decir que sea bueno para todos. Si yo aquí, por lo menos de mi parte... ¿Para qué lo que no es bueno para dejarlo? Bueno, yo diría claro, cuando... para la educación... Espérame, yo creo que esta discusión tiene que ir dándola parte por parte. Porque yo creo que, por ejemplo, en educación, no necesariamente las mismas soluciones son las que valen para salud. Entonces probablemente formas de mercados o cuasi mercados, en fin, en salud son más, no van a tener las consecuencias negativas que va a tener la organización conforme al mercado en educación. Entonces, yo diría, eso es no fundamentalismo. Es decir, bueno, vamos viendo. Y yo diría, para poner solo un ejemplo. Pero los suecos están equivocados entonces, a tu juicio. No tengo idea. Evidentemente claro. Mauricio sabe mucho más que Suecia. Si vamos a discutir, yo no le voy a discutir sobre lo que están haciendo o hicieron en Suecia con un ex parlamentario sueco, así como yo supongo que alguien que viene llegando de Georgia no me discutiría conmigo sobre lo que pasa en Chile. O sea, para Chile bueno, tú dices que sería dada la realidad chilena. Pensemos, digamos, este programa se llama Faro Empresarial. Usemos lógica empresarial. Y yo supongo que no me pueden decir que esto es una caricatura. Si yo tengo un empresario que tiene una escuela y entonces postulan 2 niños. Un niño que es caro de enseñar y un niño que es barato de enseñar. Y el empresario no es un tipo perverso, pero es un empresario. Entonces yo pensaría que el empresario tiene un incentivo para tratar de que en general sus estudiantes sean de esos estudiantes que son baratos de enseñar y no caros de enseñar. ¿Cómo se resuelve esa paradoja eventual, Mauricio? Por los incentivos, justamente, Fernando. Porque se ha creado un incentivo a que ese emprendedor elija al niño caro. ¿Por qué? Porque cuando elige al niño caro, decía al niño vulnerable, se le da un 10, 20, 30, 40% más de subvención. ¿Cómo tú ves? Si uno inteligentemente sin buscar crear antagonismos que son de base ideológica, si uno inteligente pragmáticamente busca conciliar las cosas, las encuentra. Yo creo que tú tienes razón, o sea, si lo dejas a rajatabla es evidente lo que tú dices. Entonces concédanme que la discusión sobre esta cuestión no es un puro prurito ideológico. Lo que estamos discutiendo ahora, entonces, la discusión se ha ido estrechando hacia si ante una situación de este tipo es posible y es administrativamente operativo y es adecuado y es una solución estable en el tiempo, ir identificando correctamente los contraincentivos que es necesario dar, y entonces, o si es mejor simplemente excluir esa motivación. Entonces, digamos, a mí lo que me llama la atención es que entonces Mauricio me diga que esto es puro fundamentalismo ideológico de mi parte, que me conceda a él que en principio aquí hay un problema y él tiene una manera de solucionarlo y yo tengo otra manera de solucionarlo. No es un problema de crear antagonismos, es un problema de que hay ciertas esferas en las cuales hay problemas con la lógica del mercado. Está bien. Entonces, cuando hay problemas con la lógica del mercado, uno puede tener una confianza extraordinaria en la capacidad fiscalizadora e identificadora del Estado, que es la que tiene Mauricio paradojalmente, y entonces decir, el Estado va a ser capaz de identificar todos estos problemas de incentivos ocultos, porque esto funciona, y en esto yo soy hayekiano de nuevo, esta es la idea de que el Estado va a tener toda la información necesaria para poder identificar todos estos problemas y corregirlos. Y en general, el que tiene la información es ese que está allá abajo decidiendo sobre la selección. Bueno. Entonces, o una solución que diga, mira, el mercado está muy bien, pero como no somos fundamentalistas de mercado,
Entonces, hay ciertas esferas en que es mejor no tener mercado. Estamos conversando con Mauricio Rojas y con Fernando Atria. Prácticamente se nos fue el programa, ha estado tremendamente interesante, intenso, con dos grandes expositores. Fernando, una pregunta nada que ver, ¿es cierto que tu tío abuelo es el compositor de la famosa cueca chilena La Consentida? Es la mayor contribución que la familia Atria ha hecho a la cueca chilena. Antes del otro modelo. No, mucho más importante que el otro modelo. Así que bueno, la aquí... Consentida es nuestra. ¿Y tú la cantas bien? No, No, yo no canto bien nada. no cantas bien nada, Los bueno. únicos que me pueden escuchar cantar y que no reclaman demasiado son mis hijos. Me Lo cual parece. muestra su amor. Ahí estamos en el mismo lado, Fernando. Bueno, quiero agradecerles por estar hoy día con nosotros, Fernando, Mauricio, en este ánimo aquí extendido, pues, con posiciones obviamente distintas, pero con altura de mira. Y bueno, espero que este sea el estilo de debate que nosotros queremos promover en nuestro país, en el debate de las ideas, no de los eslogans, no de las consignas, en la altura de mira, y esperemos por el bien del país, de nuestro Chile, que lleguemos a una reforma en todos los ámbitos que sea analizada, pensada, debatida, consensuada. Gracias, Francisco, gracias, Fernando, por la oportunidad de conversar de esta manera tan, yo espero, provechosa para los que han escuchado este. Lo mismo digo, gracias Mauricio, gracias Francisco.